La sobrecarga de métodos es una característica que nos permite definir múltiples métodos con el mismo nombre, siempre y cuando los parámetros sean de diferente tipo o diferentes números de parámetros. Veamos cómo funciona. Vamos a definir una clase. Esta clase la voy a llamar operaciones. En esta clase vamos a crear una serie de métodos que van a estar encargados de realizar las operaciones matemáticas básicas. El primer método que vamos a crear va a ser un método público que va a retornar int, al cual voy a llamar sumar. Este método va a recibir por argumento dos números, un número x y un número y. Al final lo que vamos a hacer es que vamos a retornar la suma de x más y, que son dos números enteros. Ahora voy a crear otro método que también va a ser público, pero en lugar de manejar números enteros, va a manejar números de coma flotante. Por eso vamos a utilizar el tipo de dato double y le voy a dar el mismo nombre, sumar. Y en los tipos, los parámetros, vamos a darle los parámetros double A y double B. El nombre en realidad que le demos a los parámetros no importa, ¿de acuerdo? No se trata del nombre, sino del tipo y la cantidad. Entonces le voy a hacer un return de A más B. Entonces, fíjense que yo he definido acá dos métodos con el mismo nombre. ¿Cómo va a saber entonces el compilador cuál método debe usar cuando yo lo llame? Lo va a determinar de acuerdo a la cantidad de parámetros y los tipos de datos de los parámetros que yo le esté pasando. Por ejemplo, yo voy a crear un último método que va a ser de tipo int también, se va a llamar sumar, igual, pero va a recibir tres parámetros que van a ser x, y y z. Y este va a retornar la suma de x más y más z. Vamos a ver cómo funciona esto. En mi clase principal yo voy a tratar de utilizar esos métodos. Primero voy a crear una instancia de operaciones, la cual voy a llamar op. Como es una nueva instancia, le doy new operaciones. Bien, entonces vamos a probarlo. Si yo quiero utilizar el método sumar, fíjense que me muestra todas las sobrecargas que son, cuáles son los métodos sumar que tiene asociado este objeto. Fíjense que tengo sumar tres veces y es por la sobrecarga, ya que el primer método sumar va a sumar dos números enteros, el segundo va a sumar tres números enteros y el tercero va a sumar dos números de coma flotante o con parte decimal. Entonces fíjense, para cada una de las situaciones es el compilador que va a determinar cuál de los métodos es el que estoy llamando de acuerdo a los argumentos que le pase. Por ejemplo, si yo llamo al método sumar y le paso el 2 y el 3, por ejemplo, él va a estar llamando al método sumar que recibe dos números enteros. Pero si le mando dos números de coma flotante, ¿verdad? Ya ahí él va a estar llamando al método que recibe dos argumentos del tipo double. Y si escribo, entonces, por ejemplo, tres valores, ahí él estaría llamando al método sumar que recibe tres valores como argumentos. Entonces, básicamente de eso se trata la sobrecarga de métodos. Esta funcionalidad nos permite crear, repito, varios métodos con el mismo nombre siempre y cuando cumplan con lo siguiente, que tengan diferente tipo de parámetro o diferente número de parámetros.